La Voz de América presenta. Suspenden operaciones de rescate por temor a un nuevo derrumbe del edificio en Surfside, Miami. El presidente y la primera dama llegan a la zona del desastre. Además, gerente de finanzas de la empresa de Donald Trump se entrega a las autoridades por presuntos delitos fiscales. Y en nuestro informe especial, hemos detenido 131,000 personas. Autoridades no dan abasto con la llegada de migrantes a Del Río, Texas. ¿Qué tal? Aquí comienza El Mundo al Día. Gracias por acompañarnos. Soy Yasmín López. Por primera vez en una semana fueron detenidas las labores de rescate en la torre sur de Champlain Towers en Surfside, Florida. Este jueves las autoridades reportaron 18 decesos, mientras que 145 personas permanecen desaparecidas. José Pernalete está con nosotros en vivo. José, cuéntanos qué fue lo que ocasionó la suspensión de las actividades. Durante la movilización de escombros se ha utilizado maquinaria pesada, sobre todo en el área del estacionamiento de la torre siniestrada, y esto ha generado un registro de peligrosidad en torno a la fractura que se pueda generar bajo el soporte de las estructuras que aún se mantienen en pie, y puede representar tanto peligro para las personas que puedan permanecer con vida, así como también para los rescatistas que se encuentran allí trabajando en estos momentos. Veamos a continuación declaraciones de la vocera del Departamento de Bomberos del Condado de Miami-Dade, Erika Benítez. Hoy a las 2:11 de la mañana las operaciones fueron suspendidas temporalmente debido a preocupaciones por la estabilidad del edificio. La suspensión de estas operaciones fue basada en varias recomendaciones de ingenieros estructurales. La preocupación evaluadas incluyen 6 a 12 pulgadas de movimiento en una columna grande colgando de la estructura que podría caer, causando daños a las columnas de apoyo en el área subterránea del garaje. Además, un ligero movimiento en el piso de concreto en la parte trasera del edificio que podría causar un fallo adicional en esta estructura. También la gobernación del estado de Florida ha indicado sobre el balance en torno a la movilización de escombros que han salido de la área de zona cero. Veamos a continuación las declaraciones que diera en el día de hoy la vicegobernadora de Florida, Janet Núñez. Y por ejemplo, hemos podido remover más de 1.374 toneladas de lo que es todo lo que se está removiendo del sitio. Seguimos obviamente enfocados en la operación de búsqueda y rescate, y por eso estamos ofreciendo ingenieros y expertos con respecto a lo que es el edificio que no se ha colapsado. Eso es la preocupación más grande que tenemos ahora. Vamos a seguir coordinando para asegurar que lo que es las operaciones de búsqueda y rescate pueden volver a resumir. Por cierto, en estos momentos hay un balance y un análisis por parte de la Junta Local de Autoridades para evaluar la posible demolición controlada de esa estructura que aún se mantiene en pie. Yasmín. José, muchas gracias. Y precisamente el presidente Biden viajó este jueves junto a la primera dama al lugar del desastre para solidarizarse con los familiares de las víctimas, pero también con el equipo de rescatistas que durante una semana han trabajado sin cesar. Nos enlazamos en este momento con nuestro compañero Alonso Castillo, quien se encuentra en el lugar de la noticia. Alonso, cuéntanos qué fue lo que pasó. Buenas tardes. Un mensaje de respaldo, de consuelo y de unión fue el que trajo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, junto a la primera dama, Jill Biden, después de que hoy se cumplen 8 días de que la vida de cientos de personas cambiara para siempre. La agenda del presidente Joe Biden comenzó con una sesión informativa junto a la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y otros líderes.
Creo que tengo el poder y lo sabremos en breve para poder pagar el 100% del costo del condado y del estado durante los primeros 30 días. El titular del Poder Ejecutivo también informó que hoy un grupo adicional de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, llegará para continuar complementando los esfuerzos locales y estatales. Lo que puedo hacer como presidente en términos de ayuda para cualquier cosa que se necesite. La alcaldesa del condado de Miami-Dade reconoció la ayuda del mandatario. No podemos agradecerle lo suficiente por estar aquí con nosotros, por mostrarnos su extraordinario apoyo desde el primer día. El presidente junto a la primera dama también se reunieron con rescatistas y algunos familiares de las víctimas del derrumbe que ha dejado al menos 18 muertos y 145 desaparecidos. Solo quería bajar y darles las gracias. El presidente calificó de admirable el trabajo que han realizado los rescatistas, las policías y todas las autoridades que se han involucrado en este proceso de búsqueda y rescate en la que las personas, las familiares se encuentran en este momento desesperados por recibir alguna noticia en este suceso que ha marcado un antes y un después en la comunidad de Surfside aquí en Florida. Por mi parte es todo. Yo soy Alonso Castillo. Ahora regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Alonso. Gracias por el reporte. De 15 cargos por presunto fraude fiscal, acusaron los fiscales de Nueva York este jueves a la organización Trump. Laura Sepúlveda, quien está en la Corte Criminal de Nueva York, nos tiene más detalles de esta investigación. Laura, ¿en qué consisten los cargos y qué ha dicho la organización Trump? Yasmín, se trata de 15 cargos por fraude de impuestos, lo que quiere decir que se habría hecho pagos a varios de las personas que ocupaban cargos ejecutivos en la organización Trump y no se habrían registrado en esta contabilidad, lo que quiere decir que se les podrían haber hecho pagos por servicios públicos, por garaje, por otro tipo de gastos que se habrían generado y estos no habrían quedado registrados. Precisamente por eso es que se presentan estos cargos y aquí es donde el director de finanzas de la organización Trump tendrá que responder ante la justicia y se presentó precisamente este jueves durante las horas de la mañana para responder por dichos cargos. Laura, y precisamente en las imágenes podíamos observar cómo el director financiero entró esposado inicialmente a la corte y horas después queda en libertad. ¿A qué se debe este procedimiento? Bueno, pues esto se debe a que se presentaron cargos en su contra. Él vino a presentarse ante las autoridades, automáticamente queda en custodia hasta que él se presenta ante el juez. Allí decide negar responsabilidad frente a los cargos y el juez decide concederle la libertad mientras se avanza en la investigación pertinente. Ante esto hay que aclarar que él ha entregado su pasaporte como garantía de que no va a salir del país mientras avanzan dichas investigaciones que podrían darle incluso más de 100 años en prisión en caso de que no decidiera cooperar con las autoridades. Laura, muchas gracias por el reporte. Y la pandemia del COVID-19 debilitó los esfuerzos en la lucha contra la trata de personas. El informe anual del Departamento de Estado sobre el tráfico humano denuncia que Cuba, Nicaragua y Venezuela no se esfuerzan lo suficiente para combatir el flagelo. Jaime Moreno nos tiene más detalles de esta información. Jaime, ¿qué es lo más relevante de este informe este año? Hola Yasmín, lo más relevante de este informe que destaca el secretario de Estado es que la pandemia redujo los esfuerzos que se venían haciendo para controlar el tráfico humano, para controlar también todo tipo de explotación moderna que se da en el mundo entero. Eso es un informe de 189 páginas y estas son las principales conclusiones. El informe anual del Departamento de Estado asegura que la pandemia del COVID-19 provocó un aumento en la cantidad de gente expuesta a la trata de personas y también la interrupción de programas de diversas organizaciones en el mundo para atender a las víctimas debido a que tuvieron recortes en los presupuestos. En muchos lugares, mientras los gobiernos reorientan recursos para tratar de controlar la pandemia y lidiar con los efectos secundarios, los traficantes de personas ven la oportunidad de aumentar sus operaciones. Personas empujadas por las circunstancias económicas de la pandemia se volvieron más vulnerables a la explotación. El reporte del Departamento de Estado asegura que países como Venezuela, Nicaragua y Cuba no están haciendo esfuerzos suficientes para prevenir la trata de personas.
El reporte del Departamento de Estado alerta de un incremento drástico en la explotación sexual en línea debido a la alta exposición de los menores a la enseñanza virtual sin la debida supervisión de un adulto. La pandemia tiene un impacto real en esta pelea. Es otra razón por la cual es tan importante parar la pandemia tan rápido como podamos y ayudar a las comunidades alrededor del mundo. El informe del Departamento de Estado también llama la atención sobre aquellos países que no solo no contribuyen a reducir el tráfico de personas, sino que lo patrocinan. En la lista aparecen Cuba, China, Corea del Norte, Siria, Afganistán y otros 6 países. Debido a la crisis del COVID, el reporte menciona una encuesta de ONU Mujeres. Durante la pandemia, el 70% de las mujeres víctimas de explotación están otra vez atravesando dificultades económicas y sociales, lo que las pone en riesgo de ser revictimizadas. En el caso de Latinoamérica, de 988 casos que fueron judicializados, 588 terminaron en condenas por tráfico de personas en el año 2020. Yasmín, sigue usted con más información en el estudio. Jaime, muchas gracias por el reporte. Un súbito aumento en el número de cruces irregulares por la frontera sur tomó por sorpresa un pequeño pueblo de Texas. Autoridades federales y locales reconocen que no estaban preparados para enfrentar el gran desafío. Arnaldo Rojas nos informa. Llegan por cientos y su arribo irregular a través del Río Grande que divide a Estados Unidos de México abruma a las autoridades en Del Río. De lo que va del año fiscal, hemos detenido 131,000 personas. En comparación del año pasado, solamente tuvimos 22,000. El incremento de casi 500% tomó por sorpresa a las autoridades migratorias, que en promedio realizan 1,000 detenciones diarias. Aquí falta personal y espacio para procesarlos a todos, reconoce el jefe de la estación de Del Río de la patrulla fronteriza. Llegamos al límite cuando recibí la llamada de que iban a liberar a 300 inmigrantes en una noche. Ese fue el punto de ruptura. Asegura que la municipalidad no tiene los recursos para acoger a los recién llegados, que son liberados luego de ser procesados para que continúen el trámite de su petición de asilo. La mayoría de los que quedan en libertad compiten por un espacio en los únicos 2 autobuses que salen de aquí a diario. Mientras tanto, algunos en el pueblo atribuyen al flujo de migrantes un supuesto aumento en la inseguridad. Allí abajo están recogiendo a gente que quieren que las atrapen. Mientras los están recogiendo, probablemente acá estén los drogadictos queriendo cruzar. El alguacil de la región, sin embargo, niega que las estadísticas de la corporación policial reflejen un aumento en la actividad criminal en la región. Ellos traen su rollo, ¿verdad? Pero a mí no me han molestado para nada. Ni me molesta que me pasen. Arnaldo Rojas, Voz de América, Del Río, Texas. Mientras la variante Delta se expande, una herramienta localiza a las zonas con menor vacunación en Estados Unidos. Esto y más en minutos. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América.
millones de las dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 fueron enviadas este jueves a Ecuador. Jorge Agobián nos informa que de las cerca de 20 millones prometidas por Estados Unidos a América Latina ya han sido adjudicadas 13 millones. 9 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 fueron asignadas solo esta semana a al menos 5 países de la región. Honduras, Colombia y Perú ya recibieron los cargamentos, mientras que Ecuador lo hará este jueves, según lo confirmó la Casa Blanca a La Voz de América. Se espera que 1 millón de dosis provenientes de Estados Unidos arriben a Paraguay y unas 500.000 a Uruguay en los próximos días. Eso es solo el inicio. La contribución forma parte del compromiso estadounidense de donar 80 millones de su arsenal al mundo y de ellas 20 millones a países de América Latina y el Caribe, donde los niveles de vacunación son preocupantes, según lo alertó la Organización Panamericana de la Salud. Solo una de cada 10 personas en América Latina y el Caribe han sido vacunadas plenamente contra COVID-19, lo cual es una situación inaceptable. De la lista de más de 14 países a los que Washington planea entregar vacunas a través del mecanismo COVAX de Naciones Unidas, aún no se han hecho los anuncios para Haití, Argentina, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Costa Rica y otros países del CARICOM. La Casa Blanca aseguró el 21 de junio que las adjudicaciones serían antes de finales de junio, pero un asesor especial del presidente Biden explicaba el retraso esta semana. Lo que estamos esperando es finalizar los acuerdos que se tienen que firmar entre los países y las compañías, porque lo que queremos dejar claro es que si anunciamos algo, vamos a cumplir al 100%. No todos los otros países están haciendo eso. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Una nueva herramienta permitirá conocer en qué lugar de Estados Unidos hay mayor resistencia a recibir la vacuna contra el COVID-19. Sus creadores creen que la información ayudará a las autoridades sanitarias a enfocar sus esfuerzos en zonas específicas. Desde Los Ángeles, Verónica Villafañe nos da los detalles. Una nueva herramienta en línea que analiza datos de casi 33.000 códigos postales en los Estados Unidos muestra la disposición de las personas para recibir una vacuna contra COVID-19. Esta información podría ayudar a funcionarios de salud pública a cambiar su estrategia para alcanzar a los indecisos, explica el doctor Rafael Lozano. Cuando hacemos salud pública, tenemos que ir justamente a los rincones de la realidad y no verla desde un helicóptero. La herramienta fue creada por el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington y el COVID Collaborative, usando datos de más de 6,5 millones de encuestados por Facebook. Encontraron que más del 50% de la población en 580 códigos postales no quiere vacunarse. En otros 6,000, más del 30% está renuente. Hay un poco más de resistencia en estados como Montana, como North Dakota y algunos estados en el centro del país. También identificaron grandes diferencias. En un código postal de Colorado, el 2% de los habitantes no quiere vacunarse, pero en la zona vecina la cifra es del 98%. La información granular permite ajustar el enfoque. Para las autoridades, ahí tiene un foco rojo que atender. Ese es el propósito de esta herramienta. Al proporcionar datos tan detallados, la herramienta puede ayudar a concentrar esfuerzos en las zonas geográficas donde tendrán mayor impacto. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Las donaciones de vacunas contra el COVID-19 han dado un alivio a la región centroamericana que avanza en su proceso de inmunización de su población. Sin embargo, Eugenia Sagastume nos informa que Guatemala está enfrentando problemas para adquirir las vacunas pactadas con Rusia. En medio de un repunte de casos, Guatemala enfrenta complicaciones para la adquisición de vacunas después de entregar un anticipo equivalente a $80 millones a Rusia por la compra de 8 millones de dosis de Sputnik V, de las cuales solamente han recibido 150,000. La ministra de Salud asegura que pidieron a Rusia la devolución del dinero o que se agilice la entrega. Les dimos plazo de 20 días. En ese tiempo ya vamos a estar cumpliendo los 90 días de las personas que se empezaron a vacunar. Mientras, el canciller asegura que Rusia confirmó la llegada de vacunas. Confirmaron el envío de 400,000 vacunas Sputnik V a Guatemala
a finales de esta semana. Guatemala figura como uno de los países de Centroamérica con menos acceso a vacunas. A la fecha se han aplicado 938,000 dosis, que representan el 5.6% de la población. Una situación similar se vive en Honduras, que únicamente ha vacunado al 6.7% de la población con 656,000 vacunas, y Nicaragua con 167,000 vacunas, que es un 2.5% de su población total. El Salvador es el país que ha logrado un mejor avance en la vacunación, con más de 2.5 millones de dosis administradas. Le sigue Costa Rica con 2.4 millones de dosis y Panamá con 1.4 millones de vacunas aplicadas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. En breve, la preocupación de la CDH por un posible apagón informativo en Nicaragua. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Preocupada se manifestó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de que la vicepresidenta de Nicaragua calificara a los periodistas como terroristas de la comunicación. Nuestro corresponsal Donaldo Hernández nos dice que hay temor de un apagón informativo. Lucía Pineda Ubao, una de las periodistas con mayor trayectoria en Nicaragua, cuenta a La Voz de América que desde la guerra civil en la década de 1980 jamás había visto tantas agresiones a la libertad de prensa. En tiempos de paz, obviamente no ha habido pues un precedente como este de intensa persecución para silenciar a la prensa independiente, confiscación de medios de comunicación. El encarcelamiento de los periodistas Miguel Mendoza y Miguel Mora, así como los procesos de investigación que enfrentan otros reporteros, ha tenido un efecto perturbador, según defensores de derechos humanos. Un desplazamiento forzado del exilio de periodistas descarcelados, de opositores conocidos. Sin embargo, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, ha definido a los periodistas con un calificativo. Terroristas de la comunicación. Las personas creen que ser comunicador les da carta de impunidad. Tal señalamiento preocupa a la Relatoría Especial para la Libertad de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un tono muy agudo que lastima las condiciones para el ejercicio de una prensa libre. Algunos especialistas en libertad de prensa advierten que Nicaragua se encamina a un apagón informativo. Afirmaciones que son rechazadas por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y al volver, en medio de una feroz ola de calor, restringen el uso de fuegos artificiales en varias ciudades de Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Al menos 80 decesos en los estados de Oregón y Washington y 480 en la Columbia Británica de Canadá podrían estar vinculados a la brutal ola de calor que agobia al noreste del continente americano. Esta región usualmente disfruta de temperaturas templadas, pero hace días padece de temperaturas superiores a los 45 grados centígrados. Y en medio de la ola de calor, las autoridades en varias ciudades de Estados Unidos están modificando la tradicional celebración de la independencia del 4 de julio. Como nos dice Adriana Arévalo, el uso de fuegos artificiales y otras restricciones han sido impuestas en buena parte de la costa del Océano Pacífico. Con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados y en condiciones críticas de sequía, varios estados del occidente de Estados Unidos tendrán que celebrar el 4 de julio con estrictas restricciones, sin fuegos artificiales en áreas públicas y sin asadores de carbón o leña, entre otras. Los fuegos artificiales no están permitidos en los terrenos de BLM en el sur de Nevada y en realidad hay una orden de prevención de incendios en todo el estado emitida por la Oficina de Administración de Tierras que cubre todo el estado y entró en vigencia el viernes 25 de junio pasado y estará vigente hasta el 21 de octubre. De acuerdo con reportes de la agencia AP, varias ciudades de Colorado y Arizona cancelaron los espectáculos municipales de juegos pirotécnicos planeados para el Día de la Independencia. Ciudades de California, Utah, Nuevo México y Nevada prohibieron la venta de la mayoría de fuegos artificiales para uso personal y pidieron a la ciudadanía comprar estos artefactos solamente en casetas oficiales. El otro tipo de fuegos artificiales que llamamos fuegos artificiales ilegales son los que se disparan al aire, arrojan chispas y explotan en el suelo. No tienes control sobre esos fuegos artificiales y esos son los que inician la mayoría de los incendios porque simplemente van a donde quieren. Las autoridades piden también que el 4 de julio no se llame a las líneas 911 o 311 para reportar incidentes menores, porque estas líneas deben estar habilitadas básicamente para incendios o situaciones de emergencia que requieran atención urgente. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Y una masiva celebración del Día de la Independencia se anticipa en Estados Unidos. Se espera que casi 48 millones de estadounidenses se desplacen
por cielo y tierra a lo largo del país durante los próximos 5 días para encontrarse con familiares y amigos este 4 de julio. El volumen de viajes estaría retornando a niveles casi prepandémicos, lo que ya está generando un alza en los precios del combustible. Así nos despedimos por hoy. Nos vemos mañana con más información.